Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Oaxaca, sin duda, es tierra bendita de Dios, pero también de brutales contrastes, producto de la ironía, de la paradoja, del contrasentido y de lo ilógico. Después del Amazonas, si no me dejan mentir los expertos, la zona más rica en biodiversidad está en Oaxaca, en la zona de los Chimalapas. 8 de los 11 microclimas del planeta están en Oaxaca. Su biodiversidad es una enorme riqueza que lamentable y dolorosamente los oaxaqueños no hemos sabido valorar, reconocer, preservar y lo peor, vender al mundo. Para hablar de este tema tan interesante, tan de moda globalmente, nos acompañan esta tarde el doctor Esteban Ortiz Rodea, ex delegado de Semarnat, exdelegado federal de Semarnat, la dependencia, la Secretaría Especializada en Medio Ambiente. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, estimado Alfredo? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. También nos acompaña esta tarde otro experto, Nito Neto, de las añejas familias fundadoras, de los padres fundadores de esta señorial ciudad de Oaxaca, la gran señora del sur, el ingeniero José Luis Bustamante del Valle, también exfuncionario especializado en el medio ambiente, ex secretario de Ecología, exdirector de Ecología del Gobierno del Estado. Bienvenido, ingeniero, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para poder comentar lo que pueda interesar a la audiencia. Sin agua no hay vida. Y hasta donde sabemos, en medio de nuestra ignorancia ambiental, después de Tabasco, Chiapas, Oaxaca es uno de los estados con mayor precipitación pluvial anual. Prueba de ello, con sabiduría milenaria, nuestros viejos abuelos indígenas se establecieron en las márgenes cerca del hoy río Atoyac. Y los españoles, en esa mezcla que dio lugar al mestizaje, también se establecieron a la vera del río Atoyac, a grado tal que la primera misa se realizó donde hoy está, según cuenta la historia, el templo de San Juan de Dios. ¿Por qué? ¿A qué atribuye, doctor, que ningún gobierno de ningún partido hasta ahora se haya preocupado y ocupado con políticas públicas, con el poder de decisión que tienen amparado en la Constitución federal y local, con las normas internacionales, en aprovechar esta gran riqueza hídrica como parte de la biodiversidad? ¿Cómo no, Alfredo? Muchas gracias. Es una interesante pregunta, diría yo, de carácter existencial. Tiene que ver con el origen de la vida, tiene que ver con la satisfacción, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con detonar las capacidades plenas del ser humano y tiene que ver con la conexión directa con la madre tierra. Cuando hacías referencia hace un momento que hay pulmones naturales en este planeta, que son los que prácticamente regulan el clima, que son los que abastecen de esta agua dulce principalmente para los servicios de la población. Te referías a la Amazonía, pero también está el Himalaya y están los dos polos y efectivamente después de ellos también la selva de los Chimalapas, la zona Lacandona en Chiapas. Es decir, hay lugares específicos muy ubicados en el planeta que tienen esta interconexión con el agua básicamente.
Para la cosmovisión más local, el agua significa una interconexión con Dios, una interconexión con la vida, porque es justamente el ciclo vital que conecta de manera directa. ¿Por qué no han resuelto o no hemos resuelto como sociedad en general, para no referirnos a un gobierno? Porque seguimos pensando en este dicho popular de que Dios da el agua, pero le hemos agregado, pero no la entuba. Y eso es justamente el detalle. Hacen falta políticas públicas, hace falta proyectos reales de largo plazo. Desafortunadamente los gobiernos han visto a los ciudadanos como votantes, como electores permanentes. Así es que los programas y el diseño de sus políticas públicas en general van pensadas para recobar básicamente a los electores, pero no a potenciar y no a generar la economía que se requiere. El caso concreto de Oaxaca capital, bueno, aquí básicamente la falta de agua se debe a, falta de agua me refiero en la ciudad y en los servicios, se refiere a la falta de diseño de políticas públicas y de manejo de la cuenca. Aquí en la ciudad hemos escuchado inclusive campañas políticas en la que los actores o los candidatos han ofrecido que si ellos ganan la elección van a dotar de agua a los habitantes de la ciudad, cuando menos cada 10 o cada 12 días. Vaya, qué absurdo. El agua puede estar permanente de manera diaria en los hogares de la ciudad de Oaxaca, siempre y cuando tengamos un buen manejo de la cuenca. Desgraciadamente se aplica la tecnología del tubo. Solamente miramos los problemas para corregirlos y solamente atendemos al final de la problemática, cuando debemos acudir a la prevención, a la conservación, al manejo integrado de las cuencas, y eso sí nos daría agua permanente, nos daría un mejor clima todavía. Oaxaca es privilegiada en estos valles centrales, pero falta manejo, falta política pública, falta inversión y falta planeación de largo plazo, porque se sigue pensando en el ambiente político, en cómo saldar el corto periodo que les fue asignado, y ya están pensando en el siguiente, sin que se hagan inversiones de largo plazo que resuelvan la problemática social y no solamente la aspiración electoral. Me parece que ese es un grave problema que tenemos, la falta de diseño de políticas públicas adecuadas al contexto en el que estamos. Ingeniero José Luis Bustamante del Valle, usted como director de ecología y como oaxaqueño neto, ¿no? Nito, seguramente recuerda cómo no es nada nueva la globalidad o la globalización en Oaxaca. Gracias a un extraordinario consultor de la ONU, Bruno Ferrari, en los 60s, en el gobierno de don Rodolfo Brena Torres, se llevó a cabo un estudio sumamente escrupuloso, minucioso, altamente profesional y especializado en materia hídrica y en materia de vocación productiva de las diversas regiones del estado, que dio lugar al tan llevado y traído Plan Oaxaca. Ese Plan Oaxaca recomienda para abastecer de manera permanente, adecuada, oportuna del vital líquido a los valles centrales, no solo a la capital oaxaqueña, construir represas, no presas, bordos gigantes a lo largo de 65 kilómetros del cañón de Tomellín, y por gravedad, como ha ocurrido desde la antigüedad, abastecer de agua a los valles centrales y a la capital oaxaqueña. ¿Qué hacemos? Si tenemos la información, los estudios previos, ¿qué nos falta? ¿Por qué no hemos querido? No es que no hayamos podido. Bueno, yo creo que aquí en principio quisiera puntualizar. Tú iniciabas con que, ¿por qué es tan importante el agua?
Recordemos que el cuerpo humano, el 70% es agua. Recordemos que la mayor extensión del globo terráqueo es agua. 3/4 partes. Exactamente. Entonces estamos hablando de un 70, más de un 70%. Y recordemos también que en toda la historia de la humanidad, los asentamientos humanos se han dado a la vera de los cuerpos de agua, ya sean ríos, arroyos, lagunas, etc. O al mar mismo. Al propio mar. Pero, ¿qué es lo que ha faltado? Han faltado, como mencionaba Esteban, políticas públicas adecuadas. Hemos perdido el rumbo, esta convivencia real con la naturaleza. Y si nos vamos a las épocas ancestrales de México, de todas las culturas de este país, Así es. vemos que inclusive la palabra basura no existía. Así es. ¿Por qué? Porque lo que se generaba se integraba directamente a la naturaleza. Recordemos algunas políticas equivocadas, inclusive de la propia Secretaría de Salud, cuando se creó la famosa Comisión de Ingeniería Sanitaria, que era justamente meter drenaje a todas las comunidades y que son políticas públicas inclusive a nivel internacional, para que tenga cierto nivel una ciudad o una población, es que cuente con agua potable, con drenaje, ¿sí? Sí. Y entonces ahí estamos pervirtiendo las cosas. ¿Por qué? Porque si en principio estamos contaminando nuestros ríos, nuestros arroyos, que lo hago un símil al cuerpo humano, la sangre que transcurre por todo el organismo es lo que nos da vida. Claro. Si tenemos arroyos y ríos sanos, entonces eso va a generar vida. Sana. Vida sana. Pero además, ¿qué es lo que ocurre? Todos los municipios, o la mayoría de los municipios, se les impulsa a hacer sus sistemas de drenaje, aun cuando no tenga inclusive suficiente volumen de agua para atenderlo, que como bien se mencionaba aquí, si se hiciera un programa de retención de agua de lluvia, tendríamos recarga de los acuíferos. Claro. Y vemos que en muchos lugares precisamente se hacen las ollas de agua, se hacen las represas y entonces se mantiene la humedad. Es más, algunos de los programas de una organización civil en la zona de Puebla, pues ¿qué es lo que hay? Así es. Es ir teniendo retenes de agua, aumenta en un momento dado la temporada de lluvias y entonces se va infiltrando lentamente y el nivel de sus pozos automáticamente sube. Como consecuencia, todo alrededor tiene un lóbulo de humedad importante y eso te va a generar la posibilidad de un crecimiento de plantas en esas zonas donde no existía. Tú mencionas el famoso Plan Oaxaca. Bruno, el ingeniero Bruno, tuve yo la oportunidad de que Bruno, su hijo, Bruno Ferrari, fuera mi compañero Qué interesante. en la secundaria. Pero ¿qué ocurre muchas veces con esos planes? Son planes top secret, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque se reservan esa información para unos cuantos, para el tema del negocio. Y lo vemos con el asunto de la minería. Curiosamente, de repente, todos los puntos que el Plan Oaxaca determinaba donde había determinados minerales, oro, plata, zinc, pues ya aparecieron algunos con los títulos de concesión porque dejaron pasar que muchas de estas se perdieran. Esa información no bajó a nivel de la comunidad. Es más, nosotros en la Fundación Bustamante Vasconcelos tratamos de conseguir el famoso Plan Oaxaca. Por ninguna parte lo encontramos. Ni siquiera en la ONU. Completamente incompleto. O como seguramente no me va a dejar mentir aquí Esteban, muchos de los estudios que ha hecho la WWF en Oaxaca tampoco están abiertos y cuando los pides, nadie los tiene. O sea, te dicen que recurras a tal o cual, a la organización nacional o a la internacional y resulta que esos planes o esos programas o esos proyectos no se conocen. Entonces, bueno, ciertamente había una serie
de recomendaciones para el fortalecimiento y el desarrollo de Oaxaca en todos los rubros, en agricultura, en cuestiones agropecuarias, en silvicultura, inclusive en minería, en abasto de agua, o sea, todos los potenciales que tenía y tiene Oaxaca, porque pues, por allí pues seguimos teniendo estas posibilidades. Era un plan de desarrollo integral, ¿no? Exacto, pero desafortunadamente el interés personal prevalece al interés colectivo. Y los intereses en este momento económicos ya son extraterritoriales. Sí, claro. Es por eso que muchas cosas no se llevan a cabo y no les interesa que la ciudadanía esté enterada de sus planes. O sea, si en este momento preguntáramos quién tiene o quién conoce el Plan Oaxaca a cabalidad y dónde están todos los tomos de todo el estudio que se hizo, yo te puedo asegurar que no los tiene. Si preguntas tú al gobierno del Estado, seguramente no los va a tener en el archivo histórico, en el archivo central, tampoco lo van a tener, que sería y debería ser una información para todos. Abierta. Por otro lado, yo creo que la ciudadanía tiene que ser más participativa. Esa es una... Menos pasiva. Sí. Muchas veces nos dirigimos hacia las dependencias públicas con escritos. Yo creo que esa etapa ya acabó. Y ahorita lo que tenemos que hacer como ciudadanos es exigir. Si bien es cierto, al ciudadano se le toma como un ente electoral en el momento de las elecciones, pero pasan las elecciones, los compromisos se olvidan y por más que te digan que los hacen ante notario público, X, Z, Y, desafortunadamente eso no se toma en cuenta. Por otro lado, se necesita que los funcionarios que están en las diferentes instancias de gobierno, llámese municipal, estatal o federal, tengan el perfil y los conocimientos adecuados. Idóneo. Para hacer frente a su responsabilidad. Si a mí en este momento me dijeran, o a cualquier ciudadano, mira, te vamos a regalar el avión, el único compromiso es que lo tengas que pilotear, yo te aseguro que nadie acepta un avión si no ha llevado un curso de capacitación y pueda volar un avión dependiendo del tamaño del avión. Además. Sin embargo, todo el mundo acepta un puesto en la administración pública o un puesto dentro de los partidos políticos sin tener el más mínimo conocimiento de lo que van a hacer. Sin tener el perfil, como se dice hoy en día. Entonces, ese es el problema. Y los ciudadanos seguimos siendo unos entes pasivos ante esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una sociedad más participativa, más crítica y propositiva. Yo creo Excelente. Que por ahí es donde debe estar. Suscribimos plena y totalmente esta premisa, ingeniero. Doctor Esteban, resulta increíble, hablaba de la ironía que se vive en Oaxaca, pero que se hace extensiva a todo México, ese mundo paradójico. Hay una resolución del Poder Judicial de la Federación para sanear el río Atoyac y el río Salado. Y han pasado varios meses a pesar de esa obligación para varios municipios, para el gobierno del estado, y no hay avances. Y lo peor, como dijo el clásico, estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, en ese tema en particular habría que darle el crédito y el reconocimiento a este despacho de extraordinarios abogados oaxaqueños. Encabezados por el doctor Carlos Morales. Carlos Morales, justamente, que encabeza el despacho de litigio estratégico indígena, Asociación Civil, que tiene integrados ahí a varios expertos en derecho. Ellos han litigado el tema y han logrado que por primera vez en el Estado mexicano se tenga esta resolución de un juez. El Poder Judicial de la Federación ha condenado al Estado mexicano, entiéndase al Poder Ejecutivo, relacionado con el tema de la contaminación de los ríos Atoyac y Salado.
y les ordena que lleven a cabo el saneamiento y la rehabilitación de estas corrientes hídricas. Y para esto, bueno, los términos que marca el juzgador ya vencieron desde el año pasado. Así es. Sin embargo, y también habrá que reconocer que actualmente la entidad responsable de medio ambiente en el Estado está trabajando en el tema. Desafortunadamente lo están haciendo como siempre se hace en el país, es decir, de manera sectorial, de manera aislada y de manera insuficiente. El tema de la contaminación del río Atoyac y del Salado, del San Felipe, etcétera, no es un tema solamente del sector ambiental. Por supuesto. Me parece que hace falta una visión intersectorial donde participen cuando menos el sector salud, el sector de desarrollo urbano, el sector agropecuario y, por supuesto, articulando, coordinando, convocando, sistematizando y presentando las alternativas el sector ambiental. Digo, no me lo pidieron, pero yo abogo por el sector ambiental del Estado que está encabezando esta tarea y que me parece que hace falta que el sector ambiental federal en su conjunto se sume de manera directa, pero también los otros sectores. Entonces, primer punto, sé que se están iniciando, nos han invitado a revisar algunos temas, son interesantes, son buenos avances. Hay despachos de técnicos especializados aquí en Oaxaca que llevan un avance muy, muy importante, el diagnóstico. Pero no deja de ser la parte diagnóstica y no deja de ser aislada. Entonces hace falta que se integre de manera más profesional, de manera más holística, más integrada, de tal forma que los tres pilares de la sostenibilidad se atiendan: la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Lograr esta conciliación, por supuesto, no es fácil, pero es tarea del Estado, no es tarea de una dependencia y no es tarea de alguien en lo particular. So pena de que si no se cumple, la propia resolución del Poder Judicial señala que aplicará sanciones pecuniarias personalizadas y destitución del puesto. Y se refieren al Estado mexicano, es decir, se refieren al titular del Poder Ejecutivo Federal, al titular del Poder Ejecutivo Estatal y a los titulares del Poder Ejecutivo del orden municipal, es decir, a los presidentes municipales. Si el Poder Judicial asumiera sus propios términos de la resolución, pues estaría ya en estos momentos dando de baja o retirando los cargos de esas autoridades y aplicando entonces también las multas. Conclusión en este tema, ni el propio Poder Judicial está cumpliendo con los términos de su propio resolutivo. Más allá de la parte legal y normativa y por supuesto de arreglo institucional, es una emergencia que debemos asumir la sociedad. Y sí me parece que no podemos quedarnos, yo asumo y retomo esta invitación que nos hace el ingeniero José Luis del Valle, porque efectivamente los ciudadanos hemos sido muy tibios, hemos sido omisos también los ciudadanos. No podemos seguir consintiendo que los gobiernos incumplan sus propias resoluciones, que incumplan el mandato legal para el que fueron electos y fueron nombrados o designados, y que cómodamente estén prácticamente traficando con la información, estén en la parte lucrativa con los estudios como el de Bruno Ferrari y otros que se hacen en la entidad. Oaxaca, recordemos, tiene tres características de liderazgo y de paraíso a nivel nacional. La cuestión cultural de Oaxaca es única. La parte étnica de Oaxaca es el reservorio de la cultura mexicana. La biodiversidad es este soporte que le da la calidad de un mejor clima, de una mejor condición, inclusive para la gastronomía, para la regulación también de las fuentes hídricas, para la producción de alimentos orgánicos sobre todo, es decir, tiene condiciones de biodiversidad muy por encima del estándar nacional. Y hoy otro tema que no he escuchado que se le dé mucha relevancia y me parece que lo debiera tener, que es el carácter geológico. Oaxaca tiene tres características centrales, que es la cultural, la biodiversidad y la geológica. Esta última muy pocas veces ligada, pero tiene una interconexión de primera línea con lo cultural y con lo ambiental. ¿Por qué? Porque la conformación de este territorio a través de los años geológicamente ha variado y aquí sigue variando todavía.
Aquí teníamos en la parte alta, a los 2000 metros, por ejemplo, donde era brazo de mar, Así es. ¿no? Y esto no hace más que 100 años, 200 años, ¿no? Así es. Entonces, hay que revisar la historia geológica de Oaxaca, porque con esta característica única del país se puede potenciar su cultura, su biodiversidad, y también se tiene que acudir a esta interrelación con los suelos para lograr esta pues, interacción real que tuvimos durante mucho tiempo con la madre naturaleza y que hemos perdido. Ahora entonces hemos contaminado ríos, hemos contaminado pues, las lagunas, el propio mar, claro. y bueno, es una situación en la que sí se requiere participación ciudadana, se requiere que nos activemos permanentemente. Ahora mismo, aquí en Oaxaca, en la capital, tú mismo encabezando una propuesta ciudadana en la que se ponga un alto a la impunidad, en la que se vea por la integridad de las familias, por el patrimonio de las familias, por el orden, por la gobernabilidad de la ciudad. Y bueno, esta extraordinaria organización que está surgiendo de Unidos por Oaxaca, pues también nos abre la posibilidad al tema ambiental, lo cual con un grupo de ciudadanas y ciudadanos muy comprometidos con el tema ambiental, estamos colaborando. El ingeniero José Luis Bustamante también participa en ella, la señora Beatriz Pesqueira Cesarte, entre otros. Es decir, estamos iniciando una activación cívica responsable en la que planteamos una gobernanza desde la propia ciudadanía, desde la propia sociedad. Estaremos insistiendo, exigiendo, reclamando y proponiendo al gobierno de los tres órdenes. De tal forma que, bueno, pues estamos ya en la palestra, estamos en la vía pública y pues en breve estaremos solicitando el apoyo a la ciudadanía para abordar temas centrales de Oaxaca, capital, como temas del Fortín, como temas del Crestón, como temas de símbolos patrios. De San Felipe mismo. Como temas de San Felipe, el manejo de esta microcuenca. Hay varios temas, no solo de coyuntura, sino son temas centrales que deberemos abordar. Tal vez coyuntura, símbolos patrios, pero los demás son indispensables que lo abordemos. Y es difícil, es casi imposible que un gobierno, el que sea, por más aplicado que sea, lo va a resolver. No les da tiempo, ¿no? Urge que la ciudadanía nos incorporemos. El ingeniero Bustamante, tu servidor, tú mismo, participamos en estas organizaciones. Entonces va nuestro compromiso, va nuestra convicción y va nuestra trascendencia ética en ello, Alfredo. Gracias, doctor. Ingeniero, hablaba no de oídas del enorme talento de los oaxaqueños a lo largo de la historia, desde nuestros viejos abuelos zapotecas, mixtecos, y usted es un ejemplo de ese talento. Ha tenido la visión, la sensibilidad global en medio de la crisis generada por el cambio climático, que es una realidad, de dedicarse profesionalmente, empresarialmente al ámbito ambiental, al ámbito forestal, al ámbito del cuidado del agua. Y ahora tenemos, lo mencionaba tangencialmente el doctor, un tema que nos compromete, nos obliga como oaxaqueños, como ciudadanos, a alzar nuestra voz. La destrucción, ¿no? Porque no se tendrá el cuidado, aun cuando supuestamente se estén comprometiendo a ello, en el trasplante de algunos árboles, no de todos, en la ampliación a 8 carriles del acceso sur a la capital oaxaqueña. Ni siquiera se tiene la precisión sobre el número de árboles. Se habla por parte de la comunidad de 1.500 árboles, oficialmente se habla de 1.385, como siempre, ¿no? El regateo de la información, el ocultamiento, la opacidad. ¿Qué hacemos, ingeniero? Bueno, aquí nuevamente lo que yo mencionaba. Tenemos que hacer que la sociedad se vuelva activa. Dejemos la pasividad, entremos al fondo del
problema y hagamos propuestas realistas. Si bien es cierto, por la experiencia que se tiene, se pueden trasplantar árboles, pero la verdad es que normalmente la sobrevivencia de estos árboles que son trasplantados es muy baja. Ahora, trasplantarlos ¿a dónde? Ese es el otro Ese es el otro detalle. ¿Y a qué costo? Aquí, si se quiere realmente ser congruente con la madre naturaleza, con la madre tierra, es generar un plan, pero un compromiso de ir a sembrar y pagar en un momento dado el daño ambiental con una reforestación, sino tiene que haber un compromiso en donde se tiene que ubicar un área que, si bien hablan de San Antonio de la Cal, puede ser San Antonio de la Cal, puede ser la misma zona de Monte Albán, puede ser el Cerro del Crestón, el Cerro del Fortín, etc. Hay lugares, pero el otro detalle. Debe de haber el compromiso que mínimamente, y eso te lo digo por experiencia propia, un árbol lo tienes que cuidar al menos como un niño, los primeros 5 años de vida. Definitivamente. O sea, si nace una criatura y la dejas ahí a ver quién la va a atender, pues obviamente esa criatura se va a morir. Entonces tienes que atenderlo desde que nace, o en este caso desde que siembras un árbol o una semilla, hasta que ya alcanza su sustento propio. Así es. Entonces todos los proyectos tienen que ser sustentables y sostenibles. Así es. Desafortunadamente todo es a bote pronto, todo lo queremos hacer ya porque pues, está terminando un periodo gubernamental o un periodo municipal, y entonces de último momento se plantean cosas que quién sabe si el próximo gobierno continúe con estos planes, estos proyectos, estos programas. Entonces, aquí no queda otra más que exigir al gobierno que está actualmente y exigir al gobierno que vaya a entrar. Digo, estamos en un parteaguas interesante. Tenemos un cambio de una administración municipal, tenemos un cambio de una administración federal, y dadas las características de Oaxaca, pues con este proyecto de símbolos patrios tenemos que ver que realmente cruza varios municipios. O sea, la ciudad de Oaxaca de Juárez, el municipio de Jojo, el municipio de San Antonio de la Cal, el municipio de San Agustín de las Juntas, ¿sí? Entonces, al menos son 4 municipios que están interrelacionados, como el problema también de las invasiones de Monte Albán. Por supuesto. O sea, ahí nuevamente tenemos 4 municipios, Así que es Oaxaca, Santa María Tzompa, San Pedro Ixtlahuaca y Jojocotlán. Así es. Entonces tiene que haber voluntad política para respetar, por un lado, a la madre naturaleza y lo que nos ha dado y lo que somos en este momento posesionarios de algo que no es de nosotros. Así o sea, es de las futuras generaciones y es de toda la humanidad, cuando tú mencionabas del cambio climático. Por supuesto. En el caso de Monte Albán, fundamentalmente es un patrimonio que nosotros heredamos y que tenemos que transmitirlo en buenas condiciones. Monte Albán no es la plaza principal de Monte Albán. No, claro que no. Es toda la cordillera en su conjunto. Entonces tienen que ser proyectos que tienes que verlos a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto. Y igual con el tema del río Atoyac, del río Salado. Son proyectos de corto, mediano y largo plazo. Definitivamente. Pero desafortunadamente también se hacen diagnósticos, se pagan estudios y son refritos que no te llevan a nada. Así es. En este caso concreto de símbolos patrios, yo diría, bueno, que presenten a la ciudadanía, no nada más a los grupos ambientalistas, porque también es otra de las cosas. En el momento en que tú quieres opinar, resulta que estás en contra de un proyecto o estás en contra de la autoridad estatal o municipal en turno. O sea, no lo ven como una cuestión positiva, Claro. cuando su obligación de Es escuchar a de todos. todas las instancias de gobierno es que tienen que sociabilizar esta información. Si se van a hacer algún proyecto, algún programa, algún plan, no fue del día de ayer. O sea, quiere decir que ya tenían cuando menos algunos años en verlo. En el caso concreto de este proyecto, pues yo no creo que se haya ocurrido hace 2 meses Por o hace supuesto 3 meses. que no. Es algo que ya tenían Previsto. pensado, y además que te digan exactamente cómo se va a hacer esta compensación ambiental, que yo insistiría, tiene que haber un compromiso de que lo que vaya a ser de compensación ambiental, efectivamente se destinen recursos, haya
la participación ciudadana para que al menos durante 5 años los árboles que se van a plantar donde se toma la decisión y el municipio que los acepte, existe el compromiso de que se van a cuidar. Y no pase lo que ocurrió con el trabajo que hizo el ingeniero Aragón Aguillón en toda la parte superior de San Juanito, que se reforestó ciertamente en aquel momento con árboles no nativos de Oaxaca, eucaliptos, lo que sea, pero vemos cómo fue subiendo la mancha urbana, talando toda esa zona de vegetación y destruyendo. O sea, debe haber un programa también que si tú vas a reforestar un espacio, pues ese espacio se tiene que cuidar y privilegiar para toda la sociedad, para el bien común de todas las personas. Y pues cuando ya ven una zona arbolada, entonces ya se empiezan a interesar y empiezan a invadir y empiezan a construir, ¿no? Entonces, insisto, si no tenemos una participación ciudadana activa y si no tenemos gobiernos sensibles, tenemos que pedir, así como este amparo que se ganó por el río Atoyac, pues en un momento dado decirles muchas gracias a nuestras autoridades, aunque el pueblo los elija, pero no sirven. Así es. Se tienen que ir. Claro. Si no pueden, renuncien. Así es. Hacemos nuestra esa frase de antología. Doctor, nuevamente la ironía y la paradoja. Además del talento de los mexicanos en general, nos sobran leyes escritas, traslapadas unas entre otras, encontradas en muchos casos. Pero tenemos referentes internacionales que nos dan luces sobre la ruta a seguir para encontrar soluciones. Usted atinadamente, el licenciado José Luis Fierro García, también lo retomó y lo está planteando en el caso específico del proyecto de ampliación a 8 carriles en símbolos patrios. La necesidad de la compensación forestal. Son conceptos nuevos que a veces no son fáciles de entender. Por favor, explíquenos, ilústrenos. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que es importante reflexionar un poco cómo surge este concepto, porque desde que se define el desarrollo sostenible, allá en 1987, con Gro Brundtland, que en aquel tiempo era ministra de Medio Ambiente de Noruega, por cierto, hoy Noruega, rankeado como el país más sostenible del mundo, con sus asegúnes, que no sería el caso ahora platicarlo, pero así está rankeado Noruega, y doña Gro Brundtland en aquel momento planteó esta definición de desarrollo sostenible, en el que de manera resumida se refiere a que usemos los recursos naturales de manera responsable para satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, pero sin transgredir la relación con la naturaleza de tal forma que sean útiles para las siguientes generaciones y puedan también disfrutar de esta vida y de manera plena. Después, en Río de Janeiro, en el 92, hay una declaración de principios que rescataríamos cuando menos 3, que tienen que ver con la prevención, con la precaución y con la integración. Y esto dio pie para que de manera, digamos, general, la academia definiera un concepto que se llama compensación. Inclusive hay una definición académica que se llama la jerarquía de la mitigación. En la jerarquía de la mitigación se parte como proceso lógico, primero de tratar de evitar impactos ambientales. Prevenir. Si no prevenir, ahí está el principio de Río de Janeiro. Si no se pueden evitar los impactos ambientales, se acude al segundo punto, que es minimizar. Bueno, minimízalos, si no puedes evitarlos, los menos que puedas aplicar. Si no se pueden minimizar porque de plano el proyecto es más grande, se requiere, la sociedad lo amerita, etcétera, entonces acude a rehabilitar, restaura esos impactos ambientales que estás provocando. Recompensa, restaura, regrésale esa condición que tenía ese sitio. Si tampoco se puede restaurar porque en lugar de poder aplicar ahí métodos de regeneración, ya hay planchas de cemento, etcétera, entonces acude a la compensación. La compensación es la cuarta etapa de esta jerarquía de la mitigación y es lo que reflexionamos en estos días. Si de plano no se puede
minimizar, no se puede restaurar, no se puede evitar, hagamos entonces el proceso de compensación. Y hacíamos la analogía de lo que ha estado haciendo el gobierno federal en la zona de la Mixteca. En esta región se tienen ya compensadas más o menos 20,000 hectáreas, que se ha formado un corredor verde, básicamente de Nochistlán a Tepelmeme. De lado y lado podemos ver cómo ya hay pequeños bosquetes, inclusive algunos bosques ya de 15, 20 años de edad, donde está prácticamente cubierto. Y hay algunas zonas hacia la área de Peñoles, en los que ya hasta se está aprovechando el arbolado para extraer resina, de tal manera que les deja empleo, les deja beneficios económicos. Bueno, en el caso concreto de símbolos patrios, creemos que es aplicable este concepto de la jerarquía de la mitigación. Y si de plano no se puede evitar todo esto de su extracción o de sus podas, acudamos al concepto de compensación. Yo invitaría a la ciudadanía a que reflexionemos el tema de que de plano, si no se puede evitar, si no se puede minimizar, que se haga un compromiso formal con un proyecto determinado para que se compense en el Crestón, se compense en el Fortín, se hagan estos parques, en el propio San Antonio de la propio Cal. San Antonio de la Cal, en propio Jojo, San Agustín de las Juntas, etcétera, y tengamos parques urbanos como lo tiene San Cristóbal de las Casas, por Así ejemplo, es. que en el centro de la ciudad se tiene este montículo completamente arborizado y que son áreas de esparcimiento familiar. O el parque urbano de Jalapa, Veracruz, Claro. que de igual manera tiene un encuentro de convivencia totalmente arbolado. Me parece que el Fortín pudiera ser alguno de los sitios cercanos a Jojo, a San Agustín, etcétera. Entonces, el concepto de compensación me parece que es aplicable. Me parece que no basta el concepto de reconversión, que es al que nos quieren meter. Reconversión para este proyecto significa podar algunos árboles, extraer, trasplantar y llevarlos a otro sitio y tratar de recuperar algunos. Es decir, no tendríamos ninguna ganancia con el riesgo de que la mayor parte de ellos sufrirían la muerte, pérdidas, y de aquí a que se restablezcan tendríamos entonces en compensación negativa totalmente. Claro. En cambio, lo que se les propone es que si de plano no se puede ya remediar eso, si tiene que abrir la vialidad y hacer sus 8 carriles, pues lo compensen en términos generales. Me parece que la sociedad ganaríamos, porque recordemos que el arbolado... El propio gobierno. Los árboles descontaminan, Claro. absorben el dióxido de carbono, lo que les mandamos con los escapes de los vehículos, y a cambio del dióxido de carbono que consumen los árboles, fíjense qué maravilla, nos regresan oxígeno. Así es. Descontaminan el espacio y nos mandan un gas vital para nuestro Cierran desarrollo. el círculo virtuoso. Cierran el círculo. Entonces, nos dan sombra, regulan el clima, nos dan la posibilidad de la recreación de las aves. Atraen el agua, mejoran el suelo. Claro. Se convierte en una esponja que lentamente va cayendo el agua Claro. hacia el manto freático y después nos regresa para los servicios básicos que ocupamos en la comunidad. Entonces, de manera muy concreta, yo les plantearía, si no se puede evitar, si es totalmente necesario para la vialidad, que por supuesto reconocemos que se requieren vialidades, se requiere el libramiento sur, etcétera, está bien, pues compensen, pero con un proyecto serio, responsable, de largo plazo, con presupuesto garantizado, con un esquema de gobernanza y con la participación de la ciudadanía. Eso es importante. Para que sea el gobierno que sea, el proyecto haya se lleve continuidad. a cabo. Reforesten totalmente Claro. el Fortín, el Crestón o alguna área importante, de tal forma que el concepto de compensación se pueda llevar a cabo en esa zona. Gracias, doctor. Ingeniero, dado su expertise, como se llama hoy, a la experiencia, ¿usted conoce la legislación ambiental federal y local y municipal? Pero también por su propia formación técnica, ¿no?, y su interés por la naturaleza, sabe perfectamente bien que hoy hay tecnología, recomendaciones técnicas para no afectar a los árboles ya existentes. Es un gran atractivo en construcción de vivienda, por ejemplo, respetar árboles. Y así vemos residencias y vivienda de clase media que al interior
preservan los árboles que ya existían en el predio donde se construyó. ¿Por qué esa mezquindad de no apoyarse en lo que ya existe, en lo que sabemos y puede beneficiarnos? Yo creo que aquí lo que ocurre es que, nuevamente insisto, el tema de hacer proyectos que se mantienen en secreto para dar golpes sorpresa. Dar golpes sorpresa, decir vamos a hacer esto y la ciudadanía lo acepte ciegamente. Eso era antes, ahorita ya hay una sociedad un poco más crítica, claro, aunque no tan participativa como así quisiéramos. Si se sociabilizaran todos los proyectos y todos los programas que tiene el gobierno, habría posibilidades de enriquecerlos. Tú hace un momento lo mencionaste, o sea, tenemos una cultura ancestral, la cultura mixteca zapoteca es una de las culturas más importantes de América. O sea, en Mesoamérica, claro. Mesoamérica. Entonces tenemos el tema de Monte Albán, la cultura ancestral de los zapotecas, tenemos los mayas en la zona de la península de Yucatán y parte de Guatemala, tenemos la cultura andina en el cono sur y en donde vemos que hay que enriquecernos de esto, esta convivencia con la naturaleza. Si bien es cierto, hay tecnologías que en un momento dado se pueden aplicar y se pueden quedar como elementos inclusive importantes el arbolado. Yo creo que en este momento, primero, pues se desconocía este proyecto como tal para la sociedad, se acabó de presentar, y las prisas y el tener que aplicar un recurso se está para haciendo no devolverlo a la federación. Sin embargo, como bien dice aquí el doctor Rodea, bueno, hay que hacer y presentar un buen programa, insisto yo que tiene que ser a corto plazo porque ya hay que presentarlo, a mediano plazo y con los compromisos a largo plazo que esto se va a cumplir, porque tienen que pasar al menos 5 años para la supervivencia de estas plantas. Recordemos que ya la ciudad de Oaxaca y los conurbados seguramente debemos de andar arriba del 1,000,000 de habitantes. Sí, por supuesto. Como consecuencia, se estima. Necesitamos tener áreas verdes. Pulmones. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Todos los municipios están creciendo de una manera completamente desordenada desde el punto de vista urbanístico. Anárquico. Y aquí viene otro detalle. Se supone que hay un plan municipal de desarrollo urbano, un plan estatal de desarrollo urbano y un plan nacional de desarrollo urbano, que eso se incumple completamente. Claro. Recordemos que en la década de los 80 se presentó también un proyecto no recuerdo ahorita el nombre del arquitecto que lo presentaba, en donde había zonas de reserva ecológica. Así es. Desde el Tule hacia la parte de Mitla, la parte del Tule, hacia la zona de Ocotlán, la parte del aeropuerto, hacia la zona de Etla, zonas que deberían de haberse mantenido para el cultivo. Definitivamente. Y eso no se hizo. Entonces creo que todavía estamos a tiempo, pues ya no de revertir esos males, sino de mantener un cierto equilibrio con la naturaleza. Lejos de seguir promoviendo proyectos faraónicos, había que pensar muy bien en proyectos sustentables. Claro. Recordemos que inclusive a nivel mundial y máximo exponente del país económicamente más poderoso, entre comillas, que Estados Unidos, Trump, no creía en el cambio climático. El cambio climático es una realidad. Nos guste o no nos guste. Y es algo que los científicos lo han venido diciendo. ¿Qué necesitamos hacer? Esta sociedad participativa, demandante y activa. Y exigirle a nuestras autoridades que los planes y los proyectos de lo que quieran hacer se deben en un momento dado consensar sin politiquerías, sin tratar de distorsionar, y eso es lo que nos va a permitir para que las futuras generaciones puedan disfrutar de lo que todavía nosotros como generación disfrutamos. Pues pienso que efectivamente hay cosas que no se puede dar marcha para atrás, pero sí podemos pensar cómo resolver este daño ambiental que se ocasiona con algunos proyectos. Es una realidad que la movilidad en los valles centrales es difícil. Sin embargo,
pues necesitamos sentarnos con las autoridades que están en este momento e inclusive sentarnos con las autoridades que van a venir de todos los municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca y en su momento con quien vaya a ser electa próxima gobernadora, porque ya se dijo que tiene que ser una mujer. Benditas mujeres. Confiemos en que con lo inteligentes que son, mejores administradoras, bueno, pues cambien el rumbo. Doctor, por su propia trayectoria administrativa en el ámbito federal, seguramente conoció y recuerda, debe tener presente, algunos casos exitosos de proyectos de desarrollo ecológico, no solo en materia ecoturística, ¿no?, sino también forestal. Sí, claro. Oaxaca está lleno de ese tipo de proyectos exitosos. Y no necesitamos ir tan lejos. Aquí cuando se referían a los Ixtlahuacas, bueno, pues pasemos de San Pedro y vamos a encontrar en San Andrés Ixtlahuaca un extraordinario ejemplo de lo que es la restauración de una microcuenca y lo que es el incremento del manto freático. Hace cosa de 15, 18 años en San Andrés Ixtlahuaca, su nivel freático estaba a cosa de 80 centímetros o 1 metro, es decir, hacían pozos y ahí estaba el agua. Así es. Bueno, ahora no necesitan escarbar o hacer el pozo tan profundo de 80 centímetros. Casi a ras de suelo. Ahora casi a ras del suelo, a 20 centímetros, a 30 centímetros, a medio metro cuando mucho. Hay áreas en las que ya están aprovechando el agua, producto del buen manejo de su microcuenca hacia arriba. ¿Y qué hicieron? Tampoco son obras tan costosas, ni son obras tan grandes. Así es. Es un manejo ordenado, respetuoso. Por supuesto. ¿no? Y lo fueron haciendo con ramas, con, con los materiales de la región. Que ya están muertos y que los fueron Claro. colocando para que retenga el suelo, para evitar la erosión, para que se infiltre el agua. Y van haciendo una batería, ¿no?, de pequeños retenes a través de la cañada, a través de la barranca, en distintas barranquitas de esa microcuenca. Y hoy en día tienen ya esta recuperación del manto freático. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en la zona de Guajuapan, al lado de Guajuapan, en Rancho Dolores. Ahí en Rancho Dolores tienen una recuperación también de una microcuenca, que ahora cultivan agave, y por cierto, un agradable mezcal que sacan de ahí. No, claro. Pero ya es producto de la restauración de la microcuenca. Y ese proyecto en particular de Rancho Dolores surge a través de lo que se llamó Programa de Empleo Temporal. Así es. ¿no? Es decir, se rehabilita el espacio y ahora tienen una actividad económica, están integradas ahí las familias y ahora hasta le comparten el agua a los vecinos de más abajo, agua que no tenía en su momento. A nivel más grande, bueno, hay proyectos especializados ya como de aprovechamiento de recursos, donde se parte de un ordenamiento ecológico del territorio, donde se plantean proyectos de gestión de aprovechamiento maderable y no maderable. Oaxaca tiene liderazgo de este tipo de empresas en la Sierra Norte, por ejemplo. Sobre todo. En la zona de Ixtlán, Capulalpan, toda esa área. Los mancomunados, ¿no? Y otra vez, para regresarnos a la parte cultural, porque me parece que ese es punto de partida, es este respeto a la comunalidad, esta gobernanza que se da comunitaria en la toma de decisiones. Así es. Este exponer de manera abierta, de manera transparente los planes, los proyectos, los detalles, inclusive la toma de decisiones. Así es. Eso es lo que ha significado un modelo de desarrollo comunitario único en el mundo. Sustentable. Sustentable. Oaxaca hoy sigue teniendo este liderazgo de una economía solidaria, de una economía ambiental basada en la gobernanza comunitaria. Y yo le agregaría economía verde comunitaria. Claro. Porque no es solamente el que contemplemos la sombra del árbol, en que nos agrade el trinar de las aves, en que se distraiga nuestro espíritu por ver la vegetación verde, etcétera, sino también el poder obtener recursos, por en supuesto, este caso materiales, por supuesto, pues para vivir armónicamente. Entonces, se puede combinar y me parece que Oaxaca y los ejemplos sobran. Bastaría revisar 3, 4, dijimos ahora, pero hay muchos. En cada parte del estado, en cada rincón, tiene ejemplos exitosos de este tipo.
Ingeniero José Luis Bustamante del Valle, la vida ha sido generosa con muchos oaxaqueños, entre ellos nosotros tres. Sí. Y nos ha dado la oportunidad por nuestro propio espíritu aventurero, nuestra personalidad inquieta, de brincar los cerros que rodean a esta hermosa tierra nuestra, la ciudad capital, e ir más allá de nuestras fronteras y tener oportunidad de ver, por ejemplo, en Europa, ¿no?, políticas públicas exitosas. Aquí se ha insistido en los Países Bajos, ¿no?, en los países nórdicos, pero en lo general en Europa. Pero Latinoamérica no se queda atrás. Incluso en países más pequeños que México, como Costa Rica, ingeniero. Es una maravilla visitar Costa Rica por su manejo sustentable, sostenible en materia ambiental. ¿Por qué no hemos logrado convertir esa riqueza ambiental de manera generalizada? Hay casos exitosos, pero aislados. Fíjense, a veces ignoramos detalles tan importantes, tan maravillosos como el hecho que el territorio oaxaqueño sea reserva del mayor número de aves en el país. Hay turismo especializado en ese rubro. Por favor, ingeniero. Bueno, yo diría que tenemos que ver hacia adentro. Si bien es cierto, tú mencionas ejemplos de Europa, referentes de Europa o de otros países del mundo. Esteban hablaba de lo que tenemos aquí en Oaxaca, claro, exitoso. El maestro Toledo, en su última exposición que hizo en el Museo de las Culturas Populares en Coyoacán, se titula Toledo B. Y en una entrevista con Germain Gómezaro, Toledo decía que los artistas plásticos oaxaqueños, con esa creatividad que tienen, ni siquiera tendrían que salir a ver otras cosas, aprender y ver, sí, pero simplemente ver lo que tenemos nosotros y aplicar lo que tenemos nosotros. Si pudiéramos retomar de manera importante esta forma de una autoridad comunitaria, de una autoridad en donde efectivamente sale seleccionado el presidente municipal o el encargado de tal o cual cosa, que la misma sociedad considere que es el adecuado. Entonces, allí es en donde tenemos que ver lo que tenemos aquí. Hay comunidades de veras que trabajan de manera muy exitosa. Sí. Los partidos parten, ya lo dice el nombre, dividen. Ese es el gran problema. Y las comunidades donde, en muchas comunidades que había usos y costumbres, llegaron, partieron a la comunidad, confrontaron a la comunidad y siguen teniendo problemas. Y los convirtieron en abusos y malas costumbres. Así es. Y se convierten en rehenes de esos líderes o de esos partidos. Y como aquí se mencionaba, o sea, en lugar de pensar que el agua es mía, el bosque es mío, ¿cómo compartimos de manera responsable esa agua que nosotros podemos en un momento dado retener? Por eso una guelaguetza ambiental. Tú hablas de Costa Rica efectivamente es un lugar maravilloso, yo he estado allá, pero su biodiversidad es muy limitada. Claro. Sin embargo, nosotros, ahora sí como se dice, tenemos todo. Nos sobra. Pero ahora lo que necesitamos es volver a reencontrarnos con esas culturas ancestrales, con esas formas de ver la vida, de una manera más espiritual, claro, de una manera más soñadora, de una manera más compartida. Idealista. Y entonces creo que en el momento en que veamos lo que tenemos, valoremos lo que tenemos, nos unamos los oaxaqueños en lugar de tratar de dividirnos, y la gente que tiene determinadas características o posibilidades o conocimientos, tenemos que impulsarlos. ¿Qué es lo que pasa en estas comunidades pequeñas en donde en un momento dado van creciendo? Y estos proyectos exitosos deberíamos retomarlos para ir viendo desde una microcuenca, claro, ¿sí?, hasta una cuenca mayor. Definitivamente. Es lo que tenemos que hacer
ver lo que están haciendo algunos Ver hacia comunidades adentro. y de esa manera retomar lo bueno y desechar lo malo. Retomo una palabra clave, determinante, definitiva y definitoria de la que nos hemos olvidado: la espiritualidad. Y yo en este momento doy gracias a Dios por tener la enorme fortuna de tenerles, doctor Esteban Ortiz Rodea, como amigo, como compañero de lucha, José Luis Bustamante del Valle, como vocero del Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca. Porque, señoras y señores, este es el talento de sobra que tenemos los oaxaqueños. Y en el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, rompiendo esquemas tradicionales y paradigmas, no hay una dirigencia tradicional vertical, sino coordinación general en la que participan atinadamente, sabiamente nuestros dos amigos presentes en esta entrevista. Les invitamos cordialmente a sumarse a este movimiento con un enfoque de soluciones reales e integrales. Les informamos que estamos ya introduciendo de manera directa de los productores a los consumidores limón producido en el estado de Oaxaca, evitando el intermediarismo y el coyotaje. En unas 2 semanas más estaremos introduciendo al mercado local papaya Maradol, que nuestros amigos, hermanos, paisanos, productores en el estado a veces no tienen oportunidad de vender. Así es pues que a través de Unidos por Oaxaca y gracias al apoyo, la sapiencia de personas como nuestros amigos aquí presentes, estamos dando soluciones reales. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia. Agradecemos como siempre en todo lo que vale el apoyo invaluable de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Hasta la próxima.